Este curso me pareció muy interesante. Me parece que una de las primeras cosas en las que estuvimos trabajando fue en las malas mañas o costumbres que tenemos a la hora de dar clases. Creo que es un tema importante el hecho de poder nuevamente revalorar y repensar cómo trabajamos, cómo damos las clases. Ese fue uno de los primeros elementos. El otro fue tratar de integrar otras herramientas. Estuvimos trabajando con PowerPoint, estuvimos trabajando con Acrobat, estuvimos trabajando con elementos más modernos de la web 2.0 y tratar de ver cómo integramos lo que los muchachos manejan muy bien a nuestro en el sentido de que a lo que vinimos, ¿verdad? Se ve la mejor manera de presentar las cosas y situaciones que uno antes en ningún otro curso había visto, ¿verdad? Me parece importante el fondo negro, por ejemplo, que no era algo que no se usaba, por lo menos yo no lo usaba, y que uno ve el cambio ahora con presentaciones que tiene, cambiando en el fondo el impacto que eso tiene, ¿verdad? Y también el hecho de que se esté viendo la parte práctica, no tanto mucha teoría, sino mucha práctica. Me parece que esa también en el tanto se vuelve muy de retroalimentación, tanto profesor como estudiantes, ¿verdad? En este caso, como son cursos de formación, ha sido como una interacción que ha permitido, digamos, un desenvolvimiento amplio del curso, ¿verdad? Eso facilita mucho el aprendizaje y facilita mucho el intercambio. Pero la clase de la semana pasada y esta he aprendido cosas que creía yo que sabía, pero que ahora la tengo con mayor profundidad. Sobre todo el tema de hacia el alumno, no hacer cosas bonitas, sino que hacer cosas útiles, sobre todo desde la perspectiva del educador, entregando información hacia los estudiantes. Ha sido muy interesante, he aprendido mucho. Hay opciones de PowerPoint, digamos, de que yo no sabía. O sea, yo uso PowerPoint y aprendí, digamos, hace muchos años y lo utilizo para mis clases, pero hay una serie de opciones, digamos, que no manejaba. Por ejemplo, eso del puntero, de borrar cuando uno tiene las marcas ahí, llamar diapositivas por si necesita ubicarse uno en alguna otra, para dejar la pantalla en negro o en blanco, que le permita a uno seguir con la clase. Esa parte yo no las conocía, ¿verdad? Y en realidad ha sido muy este curso me ha parecido bastante interesante, principalmente porque nos da un refrescamiento y algunos otros tips que llamamos en lo que es el manejo de PowerPoint, que en realidad uno a veces se queda con una presentación tradicional, pero con este manejo de otros escenarios, de estos instrumentos de PowerPoint, nos ha ayudado bastante para hacer un poco de presentaciones más dinámicas, no tan rígidas como las que generalmente uno utilizaba. También lo que es la lección pasada, interesante de ver todas las páginas web, ¿verdad? Y todos los sitios que nos pueden ayudar a nosotros como complemento y apoyo a dar nuestras lecciones. Nos da por lo menos un panorama más amplio, ¿verdad? Donde podemos obtener instrumental para para que nos enriquezca este tipo de manera de impartir lecciones. Sí, sería importante desde el punto de vista profesional que haya un lugar en el SEDA donde uno pueda acceder a un sitio web donde uno pueda poner preguntas y que obtenga una respuesta inmediata o por lo menos un plazo adecuado de aquellas dudas que a uno le surgen cuando está impartiendo las clases. Son situaciones, por ejemplo, casos muy comunes, ¿aplico X tipo de examen o no? ¿Aplico X tipo de pregunta o no? Por ejemplo, las dudas que a uno le quedan es cómo administrar algunos grupos dependiendo del tipo de estudiante, cómo organizar mejor las lecciones. Son dudas que a uno le quedan y, por ejemplo, los quizzes deben de ser con previo aviso o no. Ya, desde el punto de vista científico, del análisis que se ha hecho, desde el punto de vista pedagógico, ¿es conveniente o no? Una serie de preguntas que a uno le quedan por ahí, que es importante a veces tener un lugar donde uno irá a obtener una respuesta un poco más inmediata, ¿verdad? Uno sabe las limitaciones que tiene el SEDA en este momento, donde es muy difícil para ustedes atender toda la población, una población tan grande, pero sí desear un lugar donde pueda uno obtener ese tipo de respuestas en forma un poco oportuna, ¿verdad? De hecho, no sé si lo harán o no, pero ahorita no sé si lo hacen. O sea, eso es un asunto de comunicación. El SEDA ha estado trabajando mucho con la Escuela de Administración de Empresas. A nosotros nos han dado varios cursos de pedagogía, pero uno siente que hace falta más.
Y eso que nosotros somos de un área un poco más, ahora imagínense las ingenierías que son un poco más complejas. No me imagino yo un ingeniero, se le dificulta todavía mucho más, ¿verdad? Entonces lo que uno desea es ese lugar donde uno pueda tener hasta una especie de chat como para poderse retroalimentar de muchas de las experiencias que ustedes como SEDA tienen, ¿verdad? Entonces esa parte es importante que se llegue a retomar en algún momento. Sería interesante además contar con cierto tipo de capacitación orientada más que todo hacia la formulación en sí de las evaluaciones, otros medios para evaluar que no sean exámenes, lenguaje corporal, formas de expresión oral, que serían las más importantes. Y creo que es importante también un poco lo que es la expresión corporal, ¿verdad? No solamente la expresión oral, sino la expresión corporal para poder transmitir un poco mejor todos los conocimientos a los estudiantes.